Siempre que desarrollan una solución técnica, los ingenieros o los economistas o X o los políticos, nunca consideran que tiene sus repercusiones sociales y que nuestra participación como historiadores o como antropólogos, arqueólogos, etcétera, es bastante importante. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que la solución técnica sin la solución social no sirve para nada. El doctor Martín Sánchez Rodríguez es actualmente, y es un orgullo para nosotros como facultad, presidente del Colegio de Michoacán, aparte de unos meses para acá. Ha sido el coordinador del Centro de Estudios Históricos también del Colegio de Michoacán, es egresado de esta facultad en el 84, imagínense, cuando todavía éramos escuela. Ha trabajado temas diversos ligados justamente a los sistemas hidráulicos, a la tecnología, a personajes sobre la revolución, y bueno, en su trayectoria incluye evidentemente también formación de cuadros. De ellos, bueno, quien ahora les habla fue mi asesor hace también algunos años ya. Cualquier problema de formación es responsabilidad de él, ¿no? No, la verdad es que es para nosotros un gran orgullo recibir a un egresado tan distinguido, bueno, que sea además de alguna manera genera interlocución en términos de las inquietudes de un estudiante de esta facultad, que se entienda justamente que quien quiere trascender en estas cosas de la memoria y de la historia, pues puede hacerlo a través de eso. No me queda más que cederle el micrófono y bueno, al final escuchar sus intervenciones. Muchísimas gracias, Miguel, y a los directivos de la Escuela de Historia, a los profesores y a ustedes, por supuesto, de la Facultad de Historia. Realmente me siento muy complacido de estar aquí con ustedes nuevamente, por mi carácter fundamentalmente de exalumno de esta facultad, de esta escuela, y por la oportunidad que me dan de poder comentarles algunos de los avances de investigación o de las investigaciones ya más o menos desarrolladas en algunos años sobre cuestiones de agua y en cierto sentido sobre no exactamente una historia comparada, pero sí referencias a otras culturas. Entonces, muchísimas gracias por considerarme en este 36 aniversario de la Escuela de la Facultad de Historia, antes Escuela de Historia, y espero que sea de su interés. Bien, seguramente para ustedes no es frecuente o ha sido objeto, incluso recuerdo, no sé si ahora todavía lo den, en alguna de las materias que se llevaba aquí, de la lectura de un libro de ¿para qué la historia? Y seguramente les vuelvo a repetir, han sido objeto de preguntas relativas a ¿para qué sirve la historia? En nuestro caso, pues, o en mi caso, continuamente se hace esa pregunta. Y cuando nos hacen esa pregunta, detrás de ella está una cuestión muy práctica, ¿no? Es decir, además de generar conocimiento científico, nuevo conocimiento de los procesos sociales, ¿para qué más nos puede servir la historia? En realidad, hay muchísimas justificantes, hay muchísimos argumentos para plantear que hay una utilidad más allá que la generación de conocimiento científico, y yo lo quiero llevar al caso del objeto que estoy trabajando, o los procesos que estoy trabajando, que tienen que ver con los usos sociales del agua, y con un proceso que actualmente estamos viviendo y que son los problemas del medio ambiente, los
problemas de contaminación, los problemas de abatimiento del manto freático, los problemas de contaminación de las aguas. Y en realidad no es que me haya cuestionado desde un principio, desde esta perspectiva de los problemas de contaminación, de los problemas ambientales, mi inmersión a los temas de los usos sociales del agua, sino que fue generándose como resultado de este proceso. Lo que yo les voy a hablar es sobre una técnica que tiene que ver con México, que tiene que ver con Egipto en este caso particular, pero no solamente con estos dos espacios físicos, dos espacios culturales. También pareciera que se desarrolló en la India de manera muy similar. Pero resulta de que precisamente por los problemas ambientales actualmente se habla de la necesidad de practicar la cosecha de agua. La cosecha de agua es tratar de infiltrar al manto freático, al subsuelo, la mayor cantidad posible de agua de lluvia. ¿Por qué? Porque precisamente estamos ante procesos de abatimiento de los mantos freáticos producto de la perforación de pozos profundos, de la extracción de agua del subsuelo, de la contaminación de las corrientes superficiales, lo que obliga a la mayor perforación. Y en algunas ciudades donde se siente más, porque en el campo se ve menos, pero en las ciudades seguramente Morelia ya lo tendrá. En el caso del Bajío, casi todas las ciudades del Bajío, León, Irapuato, Celaya, tienen lo que se llama subsidencias del suelo, es decir, hundimientos, y por supuesto la Ciudad de México también, ¿no? Todos han ido a la Ciudad de México y saben de los procesos de hundimiento diferencial del suelo. Bueno, a ese proceso se llama subsidencias. Y en el caso del campo, para tratar de compensar la pérdida de agua que se les trae, se piensa que una opción, incluso es recomendada por la propia, me parece que la FAO, la ONU, pues, como la cosecha de agua como una forma de poder combatir, de poder cargar nuevamente, no en su totalidad, pero sí parcialmente, los mantos freáticos. Y resulta que recientemente en la comisión de la cuenca del río Turbio, que es en Guanajuato, baja por León, pasa por Abasolo y llega hasta el río Lerma, resulta que se les planteó a ellos, no por parte de nosotros, sino por otros organismos, agricultores incluso, se les planteó la posibilidad de un proyecto donde se pudiera identificar los sitios idóneos en la cuenca del río Turbio que pudiera haber una inundación artificial para que se utilizaran como receptores de agua y se pudiera a su vez cargar los mantos freáticos. El gancho para los agricultores de esta cuenca era de que se iban a pagar servicios ambientales. ¿Qué significa? Los servicios ambientales por lo regular se pagan en las zonas boscosas y tienen que ver con el hecho de que las personas propietarias, comunidades o pequeños propietarios de bosques no talen los bosques a cambio de un pago no económico, a fin de que haya una mayor captación de agua en el subsuelo y sobre todo, por supuesto, que no haya un proceso de erosión mucho mayor del que ya está habiendo. A eso se le llama pago de servicios ambientales. Entonces los agricultores del Bajío, de León concretamente, pensaron que hay una posibilidad para localizar puntos donde se pudieran
infiltrar, cosechar agua al subsuelo, pudiera ser a través del pago de servicios ambientales. Y en ese momento, cuando llegó al Colegio de Michoacán noticias de eso, inmediatamente pensamos en la posibilidad de poder poner en práctica una utilidad de la historia o de conocimiento histórico distinto a la generación de procesos, a la generación de estudios y de conocimientos científicos. Y esto tiene que ver con una serie de un material cartográfico que se ha ido recopilando y que forman parte de las cartografías hidráulicas de Guanajuato y del estado de Michoacán que ya fueron publicadas. ¿Por qué esta posibilidad? Porque ahora sí, en el estudio histórico que se había hecho de los procesos de uso y manejo del agua en el Bajío, se había dado, no es que no estuvieran conocidos, sino simplemente se planteó un problema de esa manera, con un material cartográfico donde se venía, donde se expresaba y se reflejaba la construcción de infraestructura hidráulica que había venido acumulándose en la historia de México y en la historia del Bajío en particular, por lo menos desde el siglo XVI, para no hablar del prehispánico, que sí hay asentamientos prehispánicos mucho antes de la llegada de los españoles, que se pierde su noticia antes precisamente de los españoles, y que sufre el Bajío como región una nueva colonización con españoles e indígenas, tarascos, mexicas, tlaxcaltecas, etcétera, etcétera, a partir del siglo XVI. Y a partir del siglo XVI podemos encontrar en la cartografía histórica una serie de material muy interesante que nos habla de la construcción de presas, canales, molinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo que se planteó en este momento, en esta primera investigación, es qué había pasado en el Bajío, o lo cambio. La pregunta clave para poder averiguar lo que había ocurrido con el manejo del agua en el Bajío fue qué papel había jugado el agua en la transformación socioeconómica del Bajío en sus distintos periodos, desde el siglo XVI, pasando por el siglo XVII, el XVIII, el XIX, el XX, y ahí estamos en la actualidad. Resulta de que distintos autores han estado investigando, ya publicaron muchos de ellos, Breivik quizás es el más famoso, sobre el Bajío, y han manifestado que el Bajío mexicano, a partir del siglo XVIII, primera mitad, segunda mitad, dependiendo de la zona, del siglo XVIII, se convirtió en el granero de la Nueva España. ¿Sí? Es decir, que el Bajío como región, a decir de Eric Wolf, fue una región cuyo desarrollo permitió un proceso de aculturación muy interesante, hispano-indígena, y en términos socioeconómicos también permitió el desarrollo de una estructura donde predomina la pequeña propiedad y la mediana propiedad. Entonces, las evidencias que presentaron estos autores pueden sentir las evidencias de esta transformación del Bajío en el granero de la Nueva España fueron variadas. Primero, un aumento de la población. En segundo lugar, un aumento en la producción, pero sobre todo en la producción de cereales, y dentro de los cereales en la producción de trigo, y un desplazamiento en la producción del maíz.
y también lo que eso significa un desplazamiento de la ganadería hacia zonas más norteñas. Los que estudian también las provincias del septentrión hispano registran este crecimiento de la actividad ganadera a partir del siglo XVIII, coincide con lo que ocurre en el Bajío, también coincide una disminución de la producción de trigo en el centro de México, particularmente Atlisco, Puebla. Esto implica también un crecimiento de las tierras de riego. ¿Sí? Implica también, como ya lo demostraron, la existencia de un capital suficiente que va a ser invertido en agricultura, pero que proviene sobre todo de la minería y del comercio, la existencia pues de mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está demostrado a través de los registros de diezmos, precisamente de los archivos morelianos. Pero lo que estos autores no consideraron, no se lo plantearon, no tenían por qué considerarlo, porque no se lo plantearon, cuál fue el papel del agua en esta zona. Y si nos empezamos a ver o a meter en las características naturales de la zona, empezamos a replantear algunas cuestiones interesantes. Primero, que es una región donde el régimen pluvial se concentra en 4 meses del año. ¿Sí? No es una zona árida ni semiárida, pero tampoco es una zona tropical, ni dos cosas. Es una zona donde la precipitación, es decir, la temporada de lluvias es muy parecida a la actual, incluso la de esta parte. La temporada de lluvias se registra entre los meses de mayo, o registraba entre los meses de mayo a septiembre. Esto fue, esta característica natural del medio ambiente, pues, va a ser muy importante en términos del cultivo del maíz. No es casual que el maíz se cultive y no necesite mucha infraestructura de riego. Con el puro temporal basta. Pero en el caso del trigo sí va a ser muy importante. Sobre todo por una cuestión, estamos hablando que es un trigo, pero es un trigo de invierno. ¿Sí? Entonces estamos ya metiéndonos en otra característica que no depende exactamente, bueno, en ese momento no dependía del ser humano, sino de la característica de la semilla y su mejor tiempo para ser sembrada. Entonces, ¿qué significa un trigo de invierno? Que se sembraba a partir del mes de octubre y se cosechaba, y además era una semilla de ciclo largo, ¿sí? Es decir, más de 3 meses desde su germinación hasta su cosecha. Todo esto que le estoy diciendo, que si la subsidencia, que si el ciclo de cultivo de ciclo largo, etcétera, etcétera, me costó bastante entender. De hecho, yo estudié historia para no tener que estudiar ni matemáticas, ni biología, ni nada de eso. Y resulta de que ahora me tengo que enfrentar a esta situación. Bueno, entonces es una semilla, es un trigo de invierno, no es como el actual, se siembra a partir de octubre, y resulta de que es una semilla que requiere de agua para germinar y para reproducirse y poder cosechar. Que eso estamos hablando a partir más o menos de marzo, abril, más o menos. Entonces, empiezan a complicarse las cosas en términos de la explicación de por qué el Bajío se convirtió en el granero de la Nueva España. Porque tenemos que este trigo que se va a sembrar en octubre
se va a sembrar en un periodo donde ya no hay agua de lluvia, ya no llueve. Y si esto lo combinamos, o sea, el no llover en este periodo, que es necesario para las plantas, si esto lo combinamos con el hecho de que en el Bajío son ríos torrenciales, es decir, el mayor volumen de agua lo traen precisamente en la época de lluvias, y el volumen constante de agua perenne, es otro terminajo que tenemos que entender, el agua perenne es la que corre todo el año, no es suficiente para explicar la gran cantidad de tierras que se abrieron al cultivo, ni la gran producción de trigo que se dio también en el Bajío. Entonces, tenemos que es trigo de invierno, se siembra en octubre. Tenemos que en octubre ya no llueve y no tenemos la suficiente agua, o contamos con la agua que el suelo pudo absorber. ¿Sí? Tenemos también que los ríos son torrenciales y no podemos derivarlos cuando sí podemos derivarlo, pero el volumen de agua que traen no es suficiente para poder sostener una agricultura de riego de las dimensiones en las que creció. ¿Y cuáles dimensiones creció? Simplemente ejemplos del siglo XVIII, Silao, fines del siglo XVIII y década de fines del siglo XVII y década de 1770. Aquí Jorge sabrá más al respecto. Maíz se produce en Silao, en la parroquia o diezmatorio de Silao, 20.558 fanegas, fines del siglo XVII, según los datos de sus autores. Para 1770 se tienen registrados como diezmados 166.410 fanegas. En el caso del trigo, se produce en fines del siglo XVII 90 fanegas, y para 1770 se están produciendo 90 cargas, y en 1770 1910 cargas. ¿Sí? León, según Breiding, entre 1708 a 1792, la hacienda, la de Sarteneja, pasa de tener 4.5 caballerías, ¿sí?, a 22 caballerías de tierra. Y Cañada Negros pasa de 11 caballerías, estamos hablando de riego, en 1746 a 94 para fines del siglo. En Irapuato se diezman 24 cargas de trigo en 1738, 369 en 1743, 453 en 1752 y más de 2000 en 1777. En resumidas cuentas, eso nos habla de una inversión, que significa que hay dinero que se está invirtiendo, y los autores han planteado que viene de la ganadería, de la minería y del comercio. Significa que hay tierras para sembrar y hay más buenas tierras. Es otra de las características que tenemos que considerar para explicar el éxito del Bajío, como vamos a explicar también el éxito de Egipto en la producción de cereales. Buenas tierras son tierras de aluvión, otro término, es decir, son tierras que se formaron con tobas volcánicas en el cuaternario, estamos hablando de miles de años, que se fueron acumulando y que fueron siendo arrastradas los sedimentos por los ríos a partir de un proceso de erosión del viento, de la lluvia, etcétera, etcétera, que se fueron acumulando en estos valles y los fueron formando. Es decir, son tierras muy productivas. Entonces tenemos tierras que nos explican este crecimiento. Tenemos mano de obra también, no voy a dar cifras de población, pero aumenta considerablemente la población. Y el problema es que no tenemos casi agua. Y la que hay fue controlándose desde el siglo XVI y no alcanza para podernos explicar este importante crecimiento. ¿Qué es lo que pasó?
Y aquí aparece nuestra técnica de riego, que se llama entarquinamiento en cajas de agua. El entarquinamiento en cajas de agua es permítame todavía, eso todavía es de Egipto. No se me emociona. El entarquinamiento en cajas de agua es simple y llanamente, o a muy grandes rasgos, el control artificial de las aguas de lluvia a través de una infraestructura hidráulica, presas, canales y sobre todo bordos en las tierras que van a ser de cultivo. Este almacenamiento es temporal, duraba, todavía se practica, de 4 a 8 semanas. Y si pensamos en términos ambientales, era muy eficiente, porque tenía varios beneficios, además de proporcionar agua al subsuelo, humedad a la tierra que permitiera al trigo tener un recurso más o menos suficiente, de tal manera que a la vuelta del año, es decir, en enero, como febrero, antes de la cosecha, se le pudiera dar un riego. Aparte de eso, de cargar, de humedecer la tierra, pensemos que es un periodo donde los fertilizantes químicos no han sido inventados. La invención, los fertilizantes químicos, es una invención de finales del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, el entarquinamiento también permitía la fertilización del suelo. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es, en las partes serranas que rodean al Bajío y que rodeaban el origen del Nilo por Sudán, las precipitaciones arrastraban materia orgánica que se iban a depositar a estos valles. Y esta materia orgánica era rica precisamente en nutrientes, pero además de ser rica en nutrientes, que nos plantea una renovación continua anual del suelo. Además de esto, permitía la fertilización, insisto, permitía el combate de plagas animales y vegetales, porque el agua permanecía en estos cajas de agua, insisto, de 4 a 8 semanas, lo que hacía que, por un lado, se asentara la materia orgánica, pero también por los procesos de oxidación, la materia orgánica, estamos hablando de plantas, que permanecía en las tierras de cultivo, se pudriera y además fertilizaba. Pero también combatía plagas en animales, ratas, tejones, etc. Otro beneficio del entarquinamiento para el medio ambiente es la desalinización del suelo. ¿Qué significa? El suelo de manera natural, o al suelo de manera natural, le afloran las sales minerales. Y entonces el riego por gravedad y el riego por entarquinamiento lo que hacen es disminuir la cantidad de sales que están aflorando en el suelo. Cosas que técnicas modernas, muy modernas, que actualmente se publicitan, no logran hacer. Bueno. Pero entonces, el problema fue de dónde salió el entarquinamiento. Y el entarquinamiento
según lo hemos estado rastreando, viene por lo menos de Egipto. Las cajas de agua que en México encontramos, que vamos a ver en unos momentos más, que podían cubrir una superficie de entre 5 hectáreas a 500 hectáreas en México. Nos habla de una organización social, nos habla de una técnica que fue pensada con una lógica que servía para la hacienda, ¿sí? Para un sistema de gran propiedad. Después, en el siglo XX, vamos a ver que no se contradice con el sistema ejidal. Pero vemos en el Bajío, a partir del siglo XVIII, una febril construcción de infraestructura hidráulica, ¿sí? Para la práctica del entarquinamiento, para el cultivo del trigo, que es un trigo de invierno. Después de todo este preámbulo, resulta de que, a pesar de la importancia histórica que tuvo y tiene el entarquinamiento, porque se practica en la actualidad en el Valle de Zamora, en el Valle de Coeneo Guaniqueo, en la comarca lagunera, en Egipto ya no. A pesar de su importancia y su trascendencia histórica, resulta que en México, y parece ser que en Egipto también, se perdió la memoria de esta técnica. Insisto, a pesar de que se sigue practicando, resulta que cuando empiezas a consultar materiales, no encuentras referencias o muy pocas que te expliquen cómo funciona, de dónde viene. Entonces, lo que se tiene que hacer, o lo que se tuvo que hacer, es tratar de hacer una investigación aprovechándonos de ahora sí, de la tecnología más moderna que tenemos para la interpretación y la reconstrucción de paisajes históricos. Para poder demostrar que evidentemente la práctica del entarquinamiento como técnica de riego no solamente es sustentable en términos actuales, sino también es sustentable y además podemos rehabilitarla hasta cierto punto, podemos identificar para que sea de utilidad, en este caso para el río, para los agricultores del río Turbio. No solamente podemos hacer eso, sino que también podemos seguir realizando investigaciones de tipo histórico, investigaciones que tienen por objeto simplemente generar nuevo conocimiento. Y aquí lo que va a ser fundamental es que asumamos como historiadores que nosotros simple y sencillamente, y en ese sentido no nos diferenciamos de otros científicos, trabajamos a partir de evidencias, ¿sí? De fragmentos de evidencias que nos permiten tratar de reconstruir los procesos. Y digo que trabajamos igual que los científicos porque, por ejemplo, los físicos para el descubrimiento de la fusión, simplemente lo que están haciendo es interpretar las huellas que deja el átomo. Los geólogos también hacen sus reconstrucciones de la historia geológica de la formación de la Tierra precisamente a partir de huellas, y nosotros como historiadores vamos a buscar precisamente esas huellas. Y en este sentido, lo que más nos interesa no es que haya huellas, sino qué pregunta le vamos a hacer a ese documento, a esas huellas, a esos vestigios. En mi caso, quiero insistir, estoy tratando de reconstruir un paisaje que en el caso de Egipto estuvo vigente empezó hace de 5 a 7 mil años, es decir,
ya llovió. En el caso del Bajío mexicano, un paisaje que estuvo más o menos desde el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, y que ha sido objeto de estos paisajes de procesos, pues, sociales, a los cuales o de los cuales han resultado otros paisajes. Uno de estos procesos, para el caso mexicano, que ha influido en la transformación de los paisajes, en la desaparición del paisaje de la hacienda, en la desaparición, entre comillas, del entarquinamiento y de las cajas de agua, es la reforma agraria, ¿sí? Y el fraccionamiento de la propiedad. En el caso de Egipto, va a ser el cultivo del algodón a principios del siglo XIX. Entonces, lo que les voy a tratar de mostrar, hasta para acá porque no te va a dejar ciego. Es a partir del entarquinamiento del uso del agua torrencial, reconstruir un paisaje. Y este paisaje lo vamos a reconstruir utilizando todo lo que podamos y todo lo que podamos en términos de evidencias, y en este caso simplemente los vamos a reducir a dos: una imagen de satélite, ahora sí, vamos, y un documento histórico. La imagen de satélite está tomada, o ustedes la pueden tomar de Google, no hay ningún problema. La cargan, y eso sí va a ser básico, un sistema de información geográfico, pero eso es nada más para complicar el asunto. O sea, para no poder hacerlo yo, a partir del sistema de información geográfico, yo ya no lo puedo hacer. Si se puede hacer de manera manual, también se puede, ¿no? Aprenden ustedes. ¿Por qué digo de manera manual? Porque burdamente, no solamente el sistema de información geográfico nos permite eso. Lo que vamos a hacer es un trabajo de gabinete de interpretación cartográfica, de interpretación de cartografía histórica. Y un trabajo de gabinete lo podemos hacer simplemente calcando. En este caso, les digo, es una imagen de satélite del 2000, seguramente, 2005, no sé, de Google, donde nos muestra parte de la trayectoria del río Nilo. Les recuerdo, según las investigaciones que se hicieron en el siglo XIX, desde principios del siglo XIX, con los ingenieros franceses primero e ingleses después de Egipto, se tuvieron la buena idea de estudiar la técnica de riego. Insisto, se perdió ese conocimiento, y sus investigaciones hablan de que esta técnica se inició la construcción de grandes canales, que no los podemos ver aquí ahorita, de grandes canales que los describen como ríos prácticamente, de cajas de agua, es decir, depósitos artificiales donde se iba a acumular y donde se iba a introducir el agua que año con año bajaba del Nilo, que también nos describía la existencia, dadas las dimensiones de estas cajas de agua, de poblaciones al interior asentadas en una especie de islas artificiales para poder trabajar, porque resulta que en Egipto las cajas medían o tenían una área de cultivo de entre 3.000 a 30.000 hectáreas. En México estamos hablando de 5 a 500. Eso nos habla de una complejidad social, además. Bueno, entonces estos ingenieros reconstruyeron, dejaron evidencias de esta práctica y nos proporcionaron unos planos. En este caso es el Alto Egipto, la reconstrucción, ¿no?
Como lo vemos en la imagen de satélite, a ambas márgenes del río, en este caso de las líneas rojas, está la zona montañosa, ¿no?, de Egipto. Y en medio, como han dicho todas las crónicas, todos los historiadores, y se puede ver, la parte más fértil de Egipto y de donde se desarrolló la cultura egipcia fue precisamente en las vegas del río Nilo, ¿no? Y fue precisamente a partir de que controlaron de manera artificial el agua que bajaba del Nilo. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Y entonces lo que hacemos en un primer momento, es un trabajo de escritorio, es tratar de identificar algunas a partir de puntos de control, ¿no? Es decir, a partir de evidencias dentro del plano que nos permitan la traza. Ustedes pueden ver que coincide, ¿no?, esta parte. Es evidente. Evidentemente no hay ningún problema. Aquí está el Fayum y acá está el río, entonces este meandro que hace el río, o esa curva que hace el río Nilo, pues prácticamente no hay ningún problema para poder ubicar esas famosas cajas. Lo que empieza a complicarse es que aquí en medio hay canales y la escala del plano es muy pequeña como para poder reconstruir. Y entonces se van superponiendo. En este caso se hace en un programa de cómputo, en un sistema de información geográfica, y lo que a este proceso se le denomina georreferenciación. Es decir, que tenemos que establecer este plano histórico, que no tiene coordenadas geográficas, tenemos que ubicar las coordenadas geográficas. Entonces podemos poner un punto aquí, ¿no?, otro punto acá, etcétera, etcétera, de tal manera que el plano se va acomodando. Esto lo podemos hacer de manera manual, sacando fotocopias a distintas escalas, reducidas del plano o aumentadas dependiendo del tamaño de la imagen de satélite. Bueno, seguimos. Un acercamiento a Egipto, a la imagen de satélite de Egipto, nos da, que está muy grande, nos demuestra cómo va corriendo el río, ¿no?, cómo aguas a la margen izquierda, es decir, el río corre hacia el Mediterráneo, en ese sentido, hacia el norte. Estos manchones que ven ustedes son población, actuales, por supuesto, pero también poblaciones por lo menos de hace 5.000 o 7.000 años. Vemos el río, no alcanzamos a distinguir los canales, pero aquí están los canales en el plano. Y lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento. Aquí sí tenemos todas en distinto color, gracias al cartógrafo, señaladas las cajas de agua. ¿Sí? Y lo que hacemos es nuevamente georreferenciar, es decir, empalmar ya con escalas a la imagen siguiente. Otra. Esto ya nos permite trabajar y tratar de reconstruir dónde estaban las cajas de agua en Egipto. ¿Seguimos? Y aquí ya reconstruimos el canal y resulta de que está funcionando. Este es un plano del siglo XIX. Este plano del siglo XIX marca el río que existe, marca estos canales que existen, pero que según el autor tiene por lo menos 5.000 años de haber sido construido. ¿Seguimos? Más detalle, ¿no? Aquí nos está marcando en esta parte bordos, que esta era una caja y esta caja tenía 13.000 hectáreas.
Aquí nos está marcando que en esta caja había estas comunidades, ¿no? En esta otra había estas otras comunidades. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Lo sobreponemos. Sí. Siguiente. Y como quien dice, cargamos, nada más que en la computadora, ¿no? Calcamos, pero no a tontas y locas. Calcamos a partir de referencias, a partir de nuestra intuición, a partir de nuestra evidencia en el mapa. Nuestra evidencia en el mapa es este río, que aquí está redibujado. Otro es este bordo, pero resulta que atrás en la imagen de satélite no está derecho. Nosotros reconocemos un bordo por aquí. Si ustedes se fijan, el plano tiene este canal, pero con esta curvatura, pero después ya no tiene esta curvatura. Nosotros no nos dimos cuenta, si vemos la imagen de satélite, que la curvatura está aquí, pero coincide esta curvatura con esta actual, que es el trayecto actual del canal. Si vemos para arriba, esta caja termina de manera irregular, ¿no? Bueno, está lo que se llama desfasado, no coincide correctamente las coordenadas entre el plano, acuérdense que es del siglo XIX, con la imagen de satélite, y entonces suponemos que está por aquí. En cambio, este canal coincide casi en su totalidad, lo que nos da a entender que no estamos mal, ¿sí? Que podemos suponer que esa caja de agua estaba ahí y podemos reconstruir el sistema porque ya está descrito cómo funcionaba, y funcionaba como sistema. Esta caja llenaba esto, es decir, este canal no regaba a estas cajas, venía otro canal para llenar de agua estas. Siguiente. Bueno, ¿y qué pasa en México? No sabemos cómo llega el entanquinamiento exactamente a México. Suponemos que llegó a partir de los españoles, evidentemente, pero no tenemos una relación directa, porque entarquinar, según el diccionario de la lengua española, siglo XVIII, significa emporcar un terreno o sanear un terreno. Y aquí se nos presenta una dificultad para la descripción, porque tiene varias denominaciones. El entarquinamiento se le conoce como entarquinamiento, que es llenar de tarquín un terreno. Significa, se le llama entarquinamiento, se le llama enlame, porque se produce una lama. Se le denomina anegamiento, porque anega, las aguas se aniegan o las tierras están anegadas. Y otros dos conceptos más, dos nombres más. En Francia se le conoce como colmatage, de colmar. Perdón, esta es una técnica parecida. Colmatage es una técnica parecida al entarquinamiento, pero en Francia se le conoce como limonage, de limo. Porque colmatage significa que tienen ustedes a las orillas del río, en este caso el río Laja, estamos pensando en Europa, una parte pedregosa del río, y se creó una tierra de cultivo a partir de que fue rellenándose esta parte. Bueno, tenemos evidencias de que pudo haber pasado de Egipto a España, y de España lógicamente a Canarias, y de Canarias a la Nueva España. ¿Por qué no se da antes del siglo XVIII? Porque no lo necesitaban. No se necesitó el entarquinamiento antes. ¿Conocían los indígenas de la práctica del almacenamiento de aguas? Por supuesto que lo conocían, ¿no? Y ahí está el Valle de México para demostrarlo. Bueno, lo podemos hacer
lo mismo, podemos reconstruir para México y además utilizarlo para la reconstrucción de la propiedad de la tierra en el Bajío, ¿sí? Y nos remitimos a planos del siglo XVIII del Archivo General de la Nación, originados por un pleito de tierras que por lo regular son pleitos de armas, en este caso, ¿no? ¿Seguimos? Hay una cantidad impresionante de material cartográfico. El que vimos es del siglo XVIII, este es del siglo XX, y este fue para el reparto agrario del pueblo de San Juan de la Vega. Y en este plan nos está marcando la antigua hacienda de San Antonio, ¿sí?, con dos áreas bien delimitadas de cultivo, o dos áreas en términos generales de la propiedad. Uno, que por las líneas estas que se llaman curvas de nivel, nos indica que es el cerro, o es parte del cerro, que pudo haber sido como agostadero, que pudo haber sembrado maíz en una parte, no sé. Y otro que es el valle, estamos cerca de Celaya, donde se practicaba la siembra del trigo de invierno. Y aquí lo que vemos en estas rayas son una reconstrucción de los bordos de las cajas de agua. Un canal y una presa. Y resulta que rascándole, esta presa fue construida en el siglo XVIII, 1700, me parece que 54, para aprovechar los remanentes de agua de otra presa que estaba más arriba, que esa sí fue construida en el siglo XVI, reconstruida en el siglo XVII, que se llama la presa de Labradores. Y si uno va a la historia colonial de Celaya, se da cuenta de que había un sistema de riego que se llamaba de labradores. Se originaba aquí, en esta presa. No son presas grandes, son presas pequeñas, 15 metros de altura, 20 metros de altura, 30 metros de altura, 50 máximo, 1000 metros, 500 metros de longitud. Por otra sencilla razón, que también es histórica, no se había descubierto la fórmula del concreto, porque la fórmula del concreto es del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Es decir, no se podían construir presas tan altas como las que se están construyendo ahora de 200 metros de altura o más. Pero son presas de derivación, es decir, que se construían en la parte de la entrada del valle, se desprendía un canal, que ese sí llevaba casi toda el agua todo el año, que llevaba más agua en época de lluvia, porque el agua baja, la lluvia caía aquí, y se dividía el sistema de labradores en 3 canales más pequeños en esta parte, y que daba origen al sistema de riego, donde se repartían el agua no más de 15 hacendados, y dentro de estos propietarios de agua, la propia villa de Celaya. Bueno, entonces sabemos que es siglo XVII y entendemos el sistema, y entonces vemos, y los documentos dicen, que esta presa de Guadalupe se fue construida en 1754 aproximadamente, y fue de la cual se derivó el canal de San Antonio y el canal de la cuarta parte, 2 canales, y dicen expresamente que fue para la práctica del estaquinamiento. ¿Dónde estaquinaban? Aquí. Es decir, esto antes era, según una interpretación muy libre de lo que plantea John Tutino en su libro de La insurgencia de la revolución, de tratar de explicar por qué en el Bajío se despertó la mayor simpatía del movimiento de independencia en México. Y una de sus respuestas es que hubo un cambio de cultivo, se dejó de cultivar más maíz por trigo. Significa que antes de la construcción de esta presa, estas tierras se cultivaban con maíz, y que después de la construcción de esta presa, de este canal y de estos bordos, se empezó a sembrar con trigo. ¿Seguimos? Bueno, eso es del siglo XX. ¿Dónde están
estas obras. ¿Qué ha pasado con estas obras actualmente? Porque en el Valle de Celaya ya no está funcionando el sistema. En el Bajío en general no está funcionando el sistema. Lo podemos ver en Zamora. El tiempo de lluvias sería bueno que dieran una vuelta o vayan a Cuenca cuando está inundado. ¿Seguimos? Entonces aquí se está reconstruyendo, ¿no? Esto es a partir de una imagen, una foto aérea, se reconstruyen las curvas de nivel, se reconstruye el río y queremos ver dónde está para poder explicar cómo funcionaba, dónde estaban esas cajas. ¿Sí? ¿Sí? Vemos que los cartógrafos del siglo XVIII son precisos, ¿no? Podemos nosotros seguir a partir ya de la experiencia por dónde están estas, ¿no? ¿Qué superficie está representada aquí en la realidad? Aquí vemos el cerro, otro cerro. ¿Lo vas para atrás? Para que se note. Ok. ¿Es este cerro? A ver. Sí. Es este cerro y otro. ¿Sí? ¿Sí? Aquí está este cerro. Está más, es en un acercamiento. ¿Seguimos? La siguiente. Siguiente. Bueno. Hay diferencias. Este río, aquí está saliendo el río, ¿no? Seguimos. Pero estos son canales y ahí están marcados en el plano histórico. La línea punteada es una reconstrucción actual basada en la foto aérea. ¿Sí? Este límite que marca aquí el plano histórico, no, si vemos la foto aérea, no está aquí porque hay un bordo, ¿no? Que todavía existe. Si uno va al campo lo ve, está aquí, ¿no? ¿Seguimos? Pero en cambio, dale para atrás. En cambio sí coincide. ¿Sí? Esta línea roja está marcando no solamente la línea de una de las límites de la hacienda, sino también en la actualidad un bordo o una línea de árboles o un canal, no sabemos. ¿Sí? ¿Seguimos? Siguiente. Está reconstruyéndose el canal de San Antonio, la siguiente. Ahí está ubicada la presa. ¿Seguimos? Esas son las cajas de agua. Y aquí podemos, en los documentos, describir esta. Si nos acercamos en el documento, dice caja recibidora. Significa que aquí llegaba el agua, en este punto, entraba el agua aquí, y de esta caja se repartía acá, 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 acá. Y en esta superficie, el agua quedaba de 4 a 8 semanas. Y después que se sacaba el agua, que pasaba al río, se sembraba el trigo. Pero dejaban esta caja llena para la vuelta del año, es decir, en enero o en febrero, dar un riego de apoyo al trigo para que pudiera lograrse más. Todos estos documentos nos han ayudado a reconstruir los límites de la propiedad o a plantear la posibilidad de la reconstrucción de los límites de la propiedad de las haciendas y ranchos en el Bajío mexicano, ¿no? Seguimos. Siguiente. ¿Qué pasa? Este sistema empezó a desaparecer a partir del reparto agrario. Yo les hablé de la posibilidad de construir un paisaje histórico del siglo XVIII, pero que ese paisaje se le habían agregado otros paisajes de producto de procesos sociales posteriores. En este caso, la foto aérea lo que nos está reflejando es un paisaje actual, donde domina, como ustedes pueden ver, las parcelas ejidales. Cada cuadrito, cada polígono, mejor dicho, es una parcela ejidal. Pero recuerden que el entarquinamiento por los volúmenes de agua
estaba pensado con la lógica de la hacienda. Las líneas que ustedes están viendo aquí es en realidad, perdón, estas líneas en verde son en realidad bordos, y en este caso los bordos tienen una altura de 3-4 metros. Entonces imagínate la cantidad de inversión que significa la construcción de todos estos bordos, y esta hacienda tiene a escasos, me parece, 1000 hectáreas, pero son 1000 hectáreas de riego. Bueno, entonces la inversión que significaba la construcción de estos bordos, de estas compuertas y de un canal que la alimentaba. Bueno, pero entonces les digo, la foto representa la existencia de un paisaje actual donde predomina la pequeña propiedad, pero si nosotros lo sobreponemos la reconstrucción, podemos ver por dónde y cómo estaba organizada el espacio productivo de las haciendas abajeñas y las repercusiones que tuvo la reforma agraria. También podemos ver las repercusiones en el ambiente, ¿sí? Actualmente, esto es Roque, actualmente en vez de cajas de agua vamos a encontrar pozos profundos. Esta era la recibidora, como dice aquí, significa que de esta caja, aquí llegaba el canal, aquí llegaba el agua, se llenaba o medio llenaba, aquí había una compuerta, llenaba esta, aquí había otra compuerta, llenaba esta, aquí había una compuerta, llenaba esta otra caja y esta otra caja así, y, ¿sí? De manera sistemática. Porque si bien esto lo vemos como un plano, hay una pequeña pendiente. Bueno, seguimos. Los colores distintos que ustedes pueden ver, el sistema que antes se manejaba con una o a partir de la voluntad de una persona, tenemos de entrada 4 ejidos, y dentro de esos 4 ejidos un número variable de ejidatarios. Para que pueda funcionar el sistema necesitan ponerse de acuerdo. ¿Sí? Si necesitan ponerse de acuerdo entre los 4 ejidos y entre los ejidatarios de esos 4 ejidos, entonces la cosa se complica. No es imposible, como se demostró en otras partes, pero sí requiere de una voluntad social de acuerdo muy importante, que ese es un tema también interesante de estudio. Seguimos. Bueno, un resumen de toda la información que se ha obtenido hasta la fecha y una evidencia de que realmente las cajas de agua, es decir, la construcción de bordos para almacenamiento temporal de agua torrencial para la siembra de trigo de invierno en el Bajío, fue una de las causas, no la única, que permitió la transformación del Bajío en el granero de la Nueva España. Es esta imagen, que es incompleta. Todas estas rayas son cajas de agua. ¿Seguimos? En Jacona ocurrió lo mismo. Así. Pero resulta, sigue, no importa. En Jacona, Zamora, como en muchos valles del Bajío, se inundaban todos los años, y esos procesos de inundación en realidad se eliminaron hasta la primera mitad del siglo XX. Es decir, desde hace miles de años estas formas fueron cenagosas. Esta es una reconstrucción simplemente de una propuesta de cómo estaba inundada una parte del Valle de Zamora a su paso por la ciudad de Zamora o la villa de Zamora. Y estas cuadros que ustedes ven en grande son lo que creemos eran las cajas de agua de la hacienda de Tamándaro, y abajo, en la fotografía del satélite, son las cajas de agua del periodo de la Revolución. Y aquí vemos el proceso de urbanización. Si estuviéramos viendo Irapuato o Celaya, aquí tendríamos, ¿no?, problemas de abatimiento de manto freático y problemas de hundimiento de la tierra y problemas en las casas, que lo vamos a tener en algún momento en Zamora. Esto
es lo mismo, las cajas de agua del periodo de la Revolución, las cajas de agua del periodo de la Hacienda. ¿Por qué en Zamora sí funcionó después del reparto agrario? Eso no lo sabemos todavía, ¿no? En parte porque la gente se puso de acuerdo, en parte porque fue una obra de los gobiernos de Lázaro Cárdenas, la desecación completa del valle y la construcción de una infraestructura que dependía o que estaba congruente con el tamaño de la parcela ejidal, no solamente con el tamaño de los predios o los potreros de las haciendas o de las cajas de las haciendas, sino de la parcela ejidal. Nuevamente. ¿Sí? Y esto está en colores porque resulta que en Zamora y Jacona se llenan en distinto día las cajas. ¿Sí? Y cada uno de los colores corresponde a un día. Y como pueden ver ustedes, pareciera que se manejan de manera independiente, no como un sistema en conjunto. Lo que nos habla de una cuestión social distinta de cómo se funcionaba en el Bajío de Guanajuato. Siguiente. Esas son las cajas. Ese es Coeneo, Guaniqueo, si van por la autopista. Háganme cuenta que están viendo Egipto, ¿no? Los valles del Nilo, hace por lo menos 200 años atrás, pero desde hace 5,000. Hagan de cuenta que están viendo el valle de Celaya, el León, Irapuato, y está funcionando actualmente en Coeneo. Vale la pena ir. Esto, que es criticado actualmente, y volvemos a la cuestión del medio ambiente, esto que es criticado en la actualidad como un desperdicio de agua porque se evapora y porque se infiltra, y el argumento es que se pierde el agua. En realidad no se pierde, entra en el sistema. Ya está demostrado que a partir de análisis de los suelos hay un beneficio también en términos de los minerales que se pueden, se localizan en estas tierras. Y esto es Zamora. La anterior. Pero estas cajas son de la época de la hacienda. Y esta foto es del año pasado. ¿Qué pasó? Se pusieron de acuerdo. ¿Sí? Estas cajas son de la época de la Revolución y cada una pertenece a un ejidatario. ¿Sí? Y ya. Bueno, traía una animación, pero no, ahí está, pero ya se nos va a ir el tiempo. En resumidas cuentas, a pesar de que se perdió, digamos, el conocimiento de estas técnicas, hay evidencias históricas, hay evidencias actuales que nos permiten su reconstrucción y sobre todo que nos permiten plantearlas como un elemento que nos puede servir para solucionar problemas ambientales actuales. Esperemos que algún día las gentes lo consideren así, los tomadores de decisiones consideran realmente que hay más beneficios en este tipo de técnicas que en otras más modernas, que consideren seriamente, por supuesto, la participación de historiadores, antropólogos y cientistas sociales en todos los proyectos técnicos que desarrollan, porque todos tienen repercusiones sociales. Siempre que desarrollan una solución técnica, los ingenieros o los economistas o X o los políticos nunca consideran que tiene sus repercusiones sociales y que nuestra participación como historiadores o como antropólogos, arqueólogos, etcétera, es bastante importante. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que la solución técnica sin la solución social no sirve para nada. Con eso